Investigamos sobre el Alzheimer para que algún día se pueda diseñar un fármaco que evite la fase de demencia de la enfermedad. José Luis Molinuevo. Hasta muy recientemente, los médicos solo podían diagnosticar el Alzheimer cuando el avance de la enfermedad ya había causado estragos en el paciente y los síntomas eran evidentes. Con técnicas modernas de diagnóstico, hoy es posible detectar el Alzheimer antes de que el paciente entre en la fase de demencia. José Luis Molinuevo, neurólogo del Hospital Clínic de Barcelona, le explica a Eduard Punset cuáles son los últimos avances de la medicina en la lucha contra el azote del Alzheimer. Para colmo de todos los males, resulta que un 85%, me dicen, de estos enfermos están en casa, a manos de familiares que quieren mucho, pero que no saben nada, o casi nada del Alzheimer, ¿no? El diagnóstico ahora es un diagnóstico que se realiza muy tardíamente, implica que la persona cuando es diagnosticada ya está en una fase de demencia, porque esto es... Con lo cual esa persona no puede participar de las decisiones que le implican directamente a él o a ella en el final de su vida. Y es el familiar que muchas veces, sin haber abordado estos temas previamente con la persona querida, tiene que tomar decisiones que son muy dolorosas. Y muchas de estas decisiones implican tener a la persona afecta en casa, en el domicilio, hasta etapas muy avanzadas. El diagnóstico implicaba un diagnóstico clínico, porque no había un método biológico, no había un biomarcador con la suficiente sensibilidad y especificidad para establecer el diagnóstico, con lo cual se tenía que esperar hasta que la enfermedad fuera lo suficientemente florida para que el médico la detectara y pudiera establecer el diagnóstico. Es decir, el diagnóstico implicaba que la enfermedad tenía que estar en una fase ya de demencia. A mí me gustaría que ahora nos imagináramos una situación donde la enfermedad se puede diagnosticar mucho más precozmente. En una fase donde esa persona, aunque tenga algún síntoma, ese síntoma sea de escasa intensidad, alejado de la demencia y que por otros métodos biológicos, por el uso de biomarcadores, pudiéramos establecer que esa mínima sintomatología es debida a que esa enfermedad está ya manifestándose en el cerebro. Recientemente estamos hablando en los últimos 10 años, se han desarrollado unos biomarcadores que o a través del análisis del líquido cefalorraquídeo o a través de una tecnología más sofisticada que es la tecnología PET de tomografía, exacto, sí. El PET, que es la tomografía de emisión de positrones, permite detectar ese beta-amiloide. ¿Cómo se hace esto? Se extrae una muestra del líquido cefalorraquídeo a través de lo que se denomina una punción lumbar y se analizan los niveles de beta-amiloide que contiene ese líquido, los niveles de tau, con lo cual, de una forma viva, estás viendo lo que la anatomía patológica te diría si analizáramos el cerebro en ese momento. Las demencias se caracterizan por la acumulación en el cerebro de ciertas proteínas que debieran destruirse. En el Alzheimer, por ejemplo, las proteínas tau y beta-amiloide se acumulan en el hipocampo, lo que provoca la muerte de las neuronas de esa área que está encargada de la memoria. Es un proceso que aumenta con la edad, si bien en el 1% se trata de una enfermedad hereditaria que comienza entonces entre los 40 y 50 años. Gracias a las nuevas tecnologías, si se sospecha que alguien padece de Alzheimer, se puede analizar la cantidad de esas proteínas en el líquido del interior de la columna vertebral. Un nivel bajo de beta-amiloide en este líquido supone que ésta está siendo atrapada en el cerebro e indica que el Alzheimer ha comenzado, aunque sus síntomas puedan tardar 5 años en hacerse visibles. Lenta pero inexorablemente, los enfermos de Alzheimer olvidan primero algunas cosas, hasta que su vida laboral y sus relaciones se ven afectadas. Con el tiempo, uno ya no sabe manejarse con el dinero, la cocina, en el hogar o cuidar de uno mismo. ¿Cómo es posible que en los contados casos en que la enfermedad de Alzheimer es hereditaria, la edad, que es en los otros casos el argumento decisivo, y decís tú mismo, dices, la edad es fundamental, es una causa, la extensión de la esperanza de vida es lo que está provocando estos desastres. Resulta que en la enfermedad hereditaria, a los 40 o los 50 años puede aparecer. ¿Cómo
¿Cómo explicas eso? Es fácil de entender, porque en la enfermedad de Alzheimer, que se denomina esporádica, en la que la edad tiene un papel muy importante que jugar, hay toda una serie de factores, algunos biológicos, otros externos, que juegan un papel, pero son factores que juegan un poquito de papel cada uno de ellos. Y la unión de todos esos factores hace que la enfermedad se exprese. Como cada factor de estos tiene poco peso o poco poder de desarrollar la enfermedad, la aparición de la enfermedad se retrasa mucho en el tiempo. En la enfermedad hereditaria estamos hablando de que hay un factor central que es un gen que tiene una mutación. Y ese factor es tan poderoso que genera una enfermedad que aparece habitualmente en la mitad de los miembros de la familia, en todas las generaciones, y que además el poder de ese factor causal es tan grande que hace que la enfermedad se manifieste muy tempranamente. Una cosa que me interesa muchísimo, que me fascina, es si se puede distinguir entre la pérdida de memoria banal, o sea, yo me olvido dónde he dejado mis llaves o en qué bolsillo del traje he puesto mi móvil. ¿Cuál es la diferencia entre esta pérdida de memoria y la memoria causada a raíz de una enfermedad de Alzheimer? Se puede distinguir, obviamente no es sencillo el hacerlo. El inicio del problema de memoria puede ser muy sutil, pero sí que es verdad que cuando el problema de memoria típico y característico de la enfermedad de Alzheimer está manifestado, es claramente distinto al problema de memoria que podríamos denominar fisiológico y propio de la edad. Una de las características fundamentales es que las personas sanas que están padeciendo el declinar normal de la memoria se benefician del uso de pistas. En cambio, la persona que tiene una enfermedad de Alzheimer no se beneficia del uso de pistas. Y esta es una diferencia cualitativa. ¿Qué quieres decir exactamente? Pues, de pistas que te indican lo que ha ocurrido. Por ejemplo, cuando utilizamos un test de memoria, podemos dar un listado de palabras a aprender y a continuación, para facilitar el aprendizaje, dar una clave semántica. Pues decimos la palabra cereza y cuando ya hemos dicho todo el listado, le indicas a la persona, le hemos dicho una fruta. Entonces la persona dice, ah, sí, era la cereza. Cuando luego vamos al cabo de un tiempo a recoger si recuerda esa información, a lo mejor no recuerda cereza, pero cuando dices una fruta rápidamente, ah, sí, era cereza. Esa es la clave semántica. Y eso quiere decir que el sistema del hipocampo aún está funcionando, que a lo mejor no ha fijado la palabra cereza porque en ese momento estaba pensando en que tiene que llamar a casa al acabar, y en ese momento el cerebro, la atención está dirigida a otro lado y no fija la información. Pero al darle luego la clave, rápidamente esa información que se ha grabado sale. ¿Y este lugar donde nos encontramos ahora, cómo se llama? Hospital de Día. Hospital de Día del Hospital Clínico. Bueno, pues este es un hospital de día al que acuden pues, personas que están todavía en una fase muy inicial de la enfermedad, que tienen todavía conservadas las actividades de la vida diaria, la alimentación, la movilidad, la eliminación. Entonces aquí lo que se hace es estimularlos para que la enfermedad, digamos, se mantenga. Mejorar difícilmente, no, por desgracia, pero sí que estabilizarlos o que vaya progresando más lentamente. Trabajamos la atención y percepción, trabajamos el lenguaje, trabajamos la memoria, tanto autobiográfica como remota, como actual, reminiscencias. Cuando nos diagnosticaron esto, lo primero que preguntábamos si había alguna ayuda para él, porque o qué podíamos hacer por ella. Son familiares que de repente le han diagnosticado a un padre o una madre o alguien cercano este tipo de enfermedad y no saben cómo enfrentarse al día a día. ¿Qué le diríais a la persona que está en esta situación? Bueno, pues nada, que ha de conformarse, que procure disfrutar todo lo que pueda y que nada, que hay que mentalizarse y adelante.